Muchas gracias a todos por su respuesta sobre la situación actual del COVID-19 en sus provincias. Ahora continuamos con la segunda parte de este encuentro. ¿Qué medidas han tomado desde el punto de vista epidemiológico en su provincia para enfrentar el COVID-19? Sí, con relación a la pregunta de qué estamos haciendo desde el punto de vista epidemiológico. Lo primero que hicimos, nosotros tenemos aquí en la provincia 7 hospitales municipales, un hospital regional y 7 clínicas privadas, donde las cuales se les está dando asistencia a todos los pacientes que buscan atención. Lo primero que hicimos fue que cada uno de esos centros tenga un epidemiólogo como tal, para poder mantener una vigilancia activa. Estamos dando seguimiento a todos los casos positivos y a sus contactos. Mantenemos lo que es el aislamiento domiciliario de los casos positivos, la intervención a nivel de los conglomerados, llámese las cárceles, que aquí tenemos la cárcel modelo de Najayo y otras cárceles más. Está la de mujeres y tenemos una también en el municipio de Jaina. También estamos trabajando con las intervenciones de las denuncias de los posibles casos positivos. También se está trabajando con lo que son la desinfección a nivel de todos los centros públicos donde hay acúmulos de personas, y también a nivel de los centros hospitalarios públicos y privados. Y también se realiza esa desinfección donde tenemos casos positivos y donde hay defunciones, la casa completa con todo el entorno. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Y también, además de esto, damos seguimiento a lo que son todos los centros públicos y privados en las áreas de aislamiento de COVID, vigilando de que se estén cumpliendo los protocolos como corresponden y como son las disposiciones del Ministerio de Salud Pública. Pues muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la doctora Villamán, presidenta de Monteplata. Doctora, ¿qué se está haciendo actualmente y qué han hecho para enfrentar esta pandemia en su provincia? Tenemos que en la provincia de Monteplata, antes de que se presentaran los primeros casos a nivel nacional, la Dirección Provincial de Salud de Monteplata procedió a capacitar a todo el recurso humano, entiéndase epidemiólogos, directores de centros hospitalarios, médicos de primer nivel de atención, capacitarlo en prevención y atención a pacientes con COVID. A todos estos se les está supliendo semanalmente desde el Servicio Nacional todos los equipos de protección. Por otro lado, se fortaleció también la educación sobre prevención de COVID a través de medios sociales, material audiovisual, perifonios masivos, a fin de lograr el cumplimiento de las medidas de prevención y distanciamiento social. Se ha involucrado también a la sociedad civil a través de los comités de emergencia y mitigación de desastres. Se llevó también a cabo la señalización de la medida de distancia en los lugares comerciales. Se ha realizado la desinfección semanal de hospitales, cárceles y lugares públicos y comerciales. Epidemiológicamente hablando, se está haciendo toma de muestras para la detección oportuna de casos positivos, se está implementando la georreferencia y mapeo de casos, se está haciendo búsqueda activa de casos desde el primer nivel de atención y visita casa a casa y atención a rumores, investigando y validando información para dar respuesta oportuna, y se está haciendo el seguimiento obviamente de esos casos. Se está realizando vigilancia del aislamiento domiciliario, o sea, para que los pacientes positivos cumplan con su aislamiento. Se está haciendo monitoreo y alarma de las infecciones respiratorias agudas. Se ha creado espacios de aislamiento y triaje respiratorio. También la provincia se hizo las gestiones para tener una ambulancia de traslado exclusivamente de pacientes COVID positivos o sospechosos. Tenemos una nota aquí que todas esas acciones se han estado coordinando y dirigiendo desde la Dirección Provincial de Salud y en coordinación con la gerencia de área. Eso tenemos hasta este momento. Muy bien, doctora. Hoy continuamos con la doctora Yamirit Ruiz, presidenta de la Romana. Doctora, sí. ¿Qué se está haciendo y qué se ha hecho en su provincia, doctora? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la captación de esos casos se da a través de la notificación individual de casos, ¿verdad? A través de la investigación de rumores, denuncias,
notificación pasiva que realizan los centros y notificación con la búsqueda activa. Y esta búsqueda activa se hace identificando los contactos de los casos ya confirmados. También se realiza el mapeo, la georreferencia de los mismos. Estas actividades se dan a través de la Dirección Provincial de Salud. A los casos detectados y confirmados y sospechosos se le da un seguimiento diario. Este seguimiento es a través de la vía telefónica, pero se hacen visitas domiciliarias en colaboración con el Ministerio de Defensa. Aquí está involucrado el Ministerio de Defensa y la Dirección Provincial de Salud. Iniciaron hace poco estas visitas, han sido muy efectivas. Se mantiene la coordinación con los centros públicos y privados para fortalecer el sistema de alerta temprana. En cuanto a la notificación se refiere, otras organizaciones involucradas son el 911, con unidades especializadas que realizan traslado en el territorio, en la demarcación de la provincia y también al nivel nacional o al nivel central cuando son referidos a algunos pacientes. Otras instituciones, como por ejemplo está la Defensa Civil, que en los últimos días ha venido realizando trabajos de desinfección, apoyando en esos trabajos en las cárceles y en la comunidad. Estas son básicamente las actividades que se están realizando. Perfecto, gracias, doctora. Pues vamos a continuar con la doctora Mercedes Cueto, presidenta de la provincia de Altagracia. Doctora, ¿qué han hecho y qué se está haciendo para enfrentar esta pandemia en la Altagracia? Bueno, al igual que lo que dijo la compañera, nosotros desde finales de enero y todo el mes de febrero estuvimos en una campaña intensa de educación a la población, el equipo de epidemiólogos y salubristas de la provincia, no solo de la Dirección Provincial de Salud, también los de centros privados se sumaron a esa campaña. Nosotros fuimos a escuelas, iglesias, juntas de vecinos durante todo el mes de febrero, concientizando a las personas de que se prepararan, porque sabíamos que vendría. No teníamos la fecha, pero sabíamos que eventualmente vendría, porque en nuestro país la principal actividad económica es el turismo. Luego, cuando ya empezaron a aparecer los casos, como dijeron las compañeras, se empezó la búsqueda activa, la identificación de los casos, la toma de muestras, el seguimiento de los contactos, el mapeo de los casos, y se mantuvo todo, nos hemos mantenido durante todo el tiempo dándole seguimiento vía telefónica a los contactos, gestionando también las hospitalizaciones y los traslados. Muchos han tenido que ir a Ramón de Lara y se hace la coordinación y la gestión para lograr esto. También nosotros hemos hecho reuniones de coordinación intersectorial con empresarios del sector turístico, también del sector salud, con los dueños de clínica, para trabajar, tener un frente unido ante esta pandemia. Y de estas coordinaciones han salido proyectos muy buenos de colaboración de parte de estos empresarios, donde ellos han contribuido a comprar equipamiento, insumos para los médicos y demás. También entre las cosas que como epidemiólogos se han realizado está el hacer proyecciones de dónde uno, pues estimaciones de dónde uno pudiera fortalecer más, qué áreas. Si, por ejemplo, en la cárcel hicimos un trabajo viendo, como dicen, cuando la barba de tu vecino coge fuego, tú tienes que prepararte. Nosotros hicimos un trabajo en la cárcel también y así hemos estado tratando de identificar puntos débiles. Ok, doctora, gracias. Pues vamos a continuar con el doctor Amaury Bello, de San Pedro de Macorís. Doctor. Recordarle que la presidenta de la provincia de San Pedro es la doctora Catiusca de los Santos. Sí, de los usted Santos está representando a la presidenta. Decirle que en San Pedro hemos dado seguimiento a los pacientes desde un principio a través de llamada.
A los pacientes que no han acogido la cuarentena, le hemos hecho la visita, claro, acompañado de la guardia, y en ocasiones, si ha sido necesario, traerlo al centro de aislamiento. Hasta ahora, gracias a Dios, en cuanto a lo que tiene que ver con el seguimiento, hemos trabajado bien, porque estamos haciendo seguimiento de contacto y de contacto. No sé si ahora me explico. Si yo tuve un contacto, ¿verdad? Entonces me dan seguimiento a mí, pero también le dan seguimiento a mi familia, que están alrededor mío. A cada uno con una ficha, con el nombre, le dan, y cada vez y con un tipo de pregunta que hay que poner tan solo sí o no, y le preguntamos día tras día si ha presentado fiebre o tos, los síntomas propios del COVID-19. En cuanto a eso, le estamos haciendo bien. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas, ha sido un poquito defectuoso, porque nunca llega la cantidad necesaria que uno desea para hacer la prueba. Aquí todavía no hemos visitado la cárcel para prevenir, no lo hemos hecho. Sí se hizo en el Hospital Regional Antonio Musa, sí se tomó muestra aparte del personal. Estoy luchando porque se tome muestra al personal del Oliver Pino, a ver si, para entonces así detectar posibles trabajadores de la salud que puedan tener casos que estén asintomáticos. Estamos también en la lucha porque en la provincial Zacate una idea que tenemos que es dividir a la provincia por bloques y a la vez esos bloques hacer lo que llamamos perímetro. Entonces, por ejemplo, yo sugerí hoy que si en el lugar que tenemos más casos es en Miramar, bueno, si hubo una calle, por ejemplo, para mencionar una, si la calle Pedro Enrique Jiménez en Miramar hubo un caso, bueno, hagamos en esa manzana un conjunto de pruebas, ya sea rápida o PCR, para nosotros detectar posibles casos que estén por ahí asintomáticos, porque la persona, por más mala gente que sea, tiene a alguien que se lleva bien con ella. Entonces, para nosotros poder detectar posibles casos y hacer lo que es una detección temprana. Todavía no hemos podido lograr eso, pero bueno, estamos trabajando en esa parte para ver cómo se hace también la parte de la educación. Como epidemiólogo, por lo menos nosotros, desde antes de entrar en el primer caso, nos invitaban a los medios de comunicación y hablábamos de COVID-19. Y decíamos que no estábamos exentos de que aquí podía entrar y que era una pandemia. Y por lo menos la gente se educó un poquito. No iban a construir unos cubículos que gestionamos como epidemiólogos y nos hicieron caso en el nivel central del ministerio, pero la gente con la ignorancia y algunos médicos, que da vergüenza, algunos médicos también subieron fotos, subieron de todo, quejándose en contra del cubículo y no se pudo construir el cubículo. Yo espero que no pase aquí lo que pasó allá en Bohechío, que la gente marcharon y todo en contra de los cubículos y después lo están pidiendo, porque hubo un brote fuerte. O sea, pero en lo general, estamos trabajando con los bomberos, con la policía, con el ejército, con la defensa civil y por supuesto con el 911, lo cual están haciendo una labor encomiable. Gracias. Vamos a continuar con la doctora Juana Lora, presidenta de la provincia de La Vega. Doctora, ¿qué se está haciendo y qué se ha hecho para enfrentar el COVID-19 en la provincia, doctora? Desde el punto de vista de las autoridades, la parte gerencial, se conformó una comisión de emergencia. Esa comisión de emergencia está formada por el síndico, la defensa civil, los bomberos y las autoridades de salud, tanto de la provincial como de la regional, para poderle dar respuesta a esta situación que estamos viviendo. Vi y veo a la defensa civil junto con los bomberos, que son los encargados de lavar las calles. Ellos están en esa práctica, lavando las calles de los principales barrios donde se han presentado la mayoría de casos reportados por la provincial. Yo no estoy en la provincial de salud, yo estoy en un hospital y estoy en la parte privada. Esa comisión, además, ustedes saben que nosotros tenemos el hospital Morillo King, el hospital regional, fue tomado como hospital COVID, solamente para pacientes con COVID, y el hospital Almida García, que era el hospital del Seguro Social, se está tomando para todos los pacientes.
paciente que llegue, yo soy la epidemióloga de ese hospital, de la Almeda García, paciente que llegue, se le hace la prueba, pero tenemos un problema. El paciente sospechoso lo enviamos a Morillo King, que llegue a Almeda García. Tenemos un problema con las pruebas. Las pruebas duran de 7 a 8 días para ser reportadas. Y eso trae un poquito de inconveniente para lo del tratamiento. Aunque lo recomendable es instalar, y eso es lo que se está haciendo, el tratamiento de inmediato que el paciente presenta más de 2 o 3 sintomatologías. Y otra cosa es, para los pacientes que no tienen forma de hacer el aislamiento en casa, se tomó la casa de la universidad, la casa que era la casa de Balaguer, en Guaigüí, y ahí están llevando los pacientes para cuarentena, los que solamente tienen sintomatología leve y que no hay forma de aislarlo dentro de la casa porque no tienen condiciones. Y entonces esas personas están seguidas por un equipo de médicos que eligió la Dirección Regional de Salud. En cuanto a la forma en cómo se hace el trabajo epidemiológico, todos los epidemiólogos provinciales estamos en contacto con la epidemióloga de la DPS, con la doctora Norma Rosado, y con el equipo de ellos, el equipo de laboratorio, donde está la licenciada Juana Santos, Teresa Rojas. Se mantienen en comunicación con nosotros los epidemiólogos y nos facilitan, a medida de lo que ellos tengan, los kits para que se realicen las pruebas en los establecimientos de salud, tanto público como privado. Esas pruebas, se llena el formulario con el paciente ahí sospechoso, los médicos de emergencia están entrenados, se llena el formulario, se llenan los datos y se le toma la muestra, y esa muestra se envía a la dirección provincial. La dirección provincial se encarga de enviarla a Santo Domingo. Y el paciente, dependiendo de cómo esté, pues se le da el tratamiento del lugar por el neumólogo del centro, o se manda a la cuarentena a su casa, o se manda al centro que tenemos en Guaigüí, en la montaña. Es un centro muy lindo, muy acogedor, y ahí es donde se envían las personas. Ese es el trabajo que se está realizando en la provincia de La Vega. Cuando los reportes llegan a la dirección provincial, sean los casos positivo o negativo, pues se le comunican a los pacientes, porque previo, cada epidemiólogo se queda con una lista de los teléfonos de esos pacientes, y si no son mandados al hospital, si no son mandados al albergue, si son mandados a la casa, se quedan con el teléfono para darle seguimiento a ese paciente. Esa es la forma como se está trabajando en La Vega. Gracias, doctora. Vamos a continuar con el doctor Nelson Vinier. ¿Qué se está haciendo y qué se ha hecho en Mao? Sí, miren, en Mao, mediante lo que es el día cero o el primer caso de COVID-19, que fue el 12 del mes de marzo, que tuvimos el primer caso positivo, hemos trabajado de manera inicial con lo que eran pruebas a todos los pacientes sospechosos que entraran a la descripción de caso, que tuvieran una visita o un contacto con alguien del extranjero. Eso fue lo que se hizo de manera inicial. Si usted llegó o tuvo contacto en un área donde hubo una persona infectada, o en los países que estaban en cuarentena, esa persona se le tomaba la muestra. En pocos días eso tuvo que cambiar, porque ya tenemos casos de personas de manera comunitaria, el ministro lo confirmó, y estaban haciendo las pruebas de PCR a todo paciente que tuviera signos y síntomas, más una tomografía que hablara de un infiltrado característico de este virus, y por clínica nosotros hacíamos el PCR. Ya estamos hablando que para el mes de abril, para el inicio de abril, tenemos la prueba rápida aquí en el país, y estaban haciendo la prueba rápida a los pacientes que entraron en una descripción similar, eran sintomáticos respiratorios y sobre todo el personal de salud. Nosotros hicimos una intervención con el Ayuntamiento Municipal de Mao, donde nosotros le facilitábamos los sectores donde habían casos sospechosos, sin darle dato de nombre ni ningún tipo de dato del paciente. Más bien uno le decía, en tal sector será bueno que clorificaran las calles. El Ayuntamiento de Mao tomó como iniciativa ellos clorificar las calles, clorificar las áreas donde habían vulnerabilidad de los pacientes, donde esas personas que estaban en
aislamiento domiciliario, pero tenían datos de infección. El ayuntamiento con su brigada, ellos limpiaban el sector, glorificaban las calles, hacían una intervención de manera parcial, al igual que en los bancos, supermercados, en los lugares que todavía estaban abiertos o están abiertos por orden del presidente de la República, también se glorificaba. Había un permiso por lo que es la Policía Nacional y el Ejército Nacional para que permitieran que esos camiones circularan luego del toque de queda. ¿Para qué? Para nosotros poder aprovechar lo que era la superficie y las áreas donde las personas estaban durante el día, las calles más transitadas, los hospitales, centros privados, y se hace una glorificación y una limpieza de esas áreas. Eso ha funcionado porque realmente los sectores donde tenemos casos sospechosos, casos confirmados, pudimos nosotros darnos cuenta de que no hubieron brotes, no tuvimos más casos a repetición. Nos dimos cuenta también que los otras provincias, otros municipios, los otros municipios, distritos municipales de Valverde, que no tenían esas medidas, tenían un aumento de casos. Por esa forma nosotros nos reunimos con personas de otros sectores, de otras DPS, tanto Santiago Rodríguez como la DPS de Montecristi, tuvimos llamada y le comunicamos la situación para que ellos también tomaran medidas al respecto. También tomamos como medidas la visita domiciliaria a los pacientes positivos, medidas las cuales fueron cambiadas luego por el ministro de Salud, donde él decía que no podíamos hacer visita domiciliaria para evitar nosotros, el personal de epidemiología, infectación por contacto. Luego tuvimos que cambiar a un protocolo diferente, haciendo entonces visitas virtuales por esta vía telefónica, vía Skype, vía videoconferencia, para nosotros tener contacto con esos pacientes. No, más bien teníamos también lo que eran los chequeos periódicos para hacer pruebas repetitivas en cuanto a tener una sintomatología. Aparte de esos protocolos se violaban porque uno al final del día tenía que visitar al paciente cuando tenían dificultades respiratorias o alguna complicación de salud. Otra medida que tomamos también nosotros como epidemiología eran que se cambiaron las rutas de lo que eran los pacientes respiratorios en los hospitales. En el caso mío, el Hospital Regional Luis L. Bogar, nosotros tomábamos como referencia dos tipos de consultas: la consulta clásica, que llegaban los pacientes por cualquier tipo de enfermedad que no sea respiratoria, y la consulta respiratoria. En la consulta respiratoria, el médico general que tenía un caso y él lo diagnosticaba como sospechoso, lo enviaba a epidemiología. Nosotros hacíamos un tamizaje, veíamos si realmente entraba la descripción de caso y le mandaban a hacer la prueba rápida. Si teníamos algo confirmatorio como un PCR o una radiografía o algún estudio de imagen que nos dijese o nos orientara que tuviera un COVID, nosotros lo enviábamos entonces a neumología, ya sea para un ingreso o para un manejo ambulatorio. Entonces eso es lo que estamos haciendo hasta el momento, haciendo ese tamizaje, donde el paciente respiratorio pasa por tres partes: emergencia respiratoria o triaje respiratorio, epidemiología, y luego pasa a lo que es la consulta especializada de neumología o medicina interna, dependiendo de la gravedad del caso. Y luego ahí decidimos si se ingresa o no. Se hace su notificación a la DPS para que ese paciente, luego de tomarse su muestra, se envía la ficha para seguimiento y evaluación de su entorno, tanto laboral, de la parte de supermercado, banco y esas cosas, o de su entorno social o familiar. Y así hemos trabajado hasta el momento. Hemos tratado de unificar todos los estamentos del Estado, como Ayuntamiento, Policía Nacional, Ejército Nacional. Hemos visitado supermercados dándole charlas de alejarse de las personas, uso correcto de mascarilla. Hemos ido a supermercados grandes, pequeños, colmados, para explicarles la necesidad de utilizar los medios de bioseguridad. Y así hemos hecho un trabajo bastante arduo. Estamos saliendo, llegando a la casa a 8, 9, 10 de la noche, trabajando lo que son las visitas y la detección de casos. Y hasta el momento vamos bien. Pensamos que esto es un trabajo que va a durar muchos meses, pero hasta la fecha creo que lo estamos logrando. Okay, pues muchas gracias, Minier.